Buenas tardes. A todos los invitados les pedimos que para poder llevar a cabo este simposio, favor mantener sus cámaras y micrófonos apagados en todo momento durante la reunión para evitar interrupciones. También les pedimos que si tienen preguntas o comentarios, hacerlas por medio del chat o en el momento asignado para preguntas que va a ser después de cada ponencia. Y les pedimos disculpas porque a raíz de un cambio en las reglas, no se van a poder otorgar hora boae por este simposio. Ahora, sin más preámbulos, pues, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida en nombre de todos los estudiantes de la cuarta rotación de Medicina Legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Cortés, y de nuestro docente, el doctor Alejandro Álvarez, a este 87º Simposio de Medicina Legal. Esta vez ha sido titulado Consentimiento y Edad, implicaciones médico-legales en el delito de estupro en Honduras. Es un honor poder contar con la presencia de cada uno de ustedes, ya sean estudiantes, docentes, profesionales de la salud o del derecho, para que hoy estemos juntos para hablar acerca de este tema que tiene gran importancia en nuestra actualidad. La medicina legal constituye un puente entre las ciencias médicas y el sistema judicial. Por ello, comprender los aspectos legales, psicológicos y médicos que rodean este delito es de suma importancia y forman parte fundamental de la práctica profesional, ética, objetiva y comprometida con la protección de los derechos de las personas. Agradecemos de manera especial a nuestra invitada de honor, la licenciada Estefany Lazo, una psicóloga que nos va a compartir sus experiencias y conocimientos alrededor de este tema. Les pedimos disculpas en el nombre de la abogada Inés Cubero, quien por motivos de salud no nos podrá acompañar el día de hoy, pero en su lugar el doctor Alejandro Álvarez nos va a dar un poquito de contexto alrededor del tema legal relacionado al delito de estupro. Esperamos que este espacio sea una oportunidad para aprender, cuestionar, intercambiar ideas y enriquecer nuestra formación profesional y académica. Sin más preámbulo, les damos nuevamente la bienvenida y declaramos formalmente inaugurada la 87ª versión del Simposio de Medicina Legal. Muchas gracias por su atención y que esta sea una jornada de mucho aprendizaje. A continuación, les dejamos a nuestro docente, el doctor Alejandro Álvarez, quien nos va a dar unas palabras. Muchas gracias. El Código Penal de Honduras se reformó hace algunos años, pero muchos delitos fueron bajados las penas, y en este caso particular el delito del estupro, en el código anterior la sentencia era de 6 a 8 años de reclusión y sin derecho a fianza. Y hoy, en el nuevo reglamento, en el nuevo código, la pena va como mínimo 6 meses de reclusión a 1 año, por lo que es de poca importancia para el sujeto activo al delinquir. Estamos en la cuarta actividad del proyecto de vinculación, campaña educativa de medicina legal del 2026. Son un total de 7 simposios durante todo el año. Esta es la cuarta. Las conferencias las pueden volver a ver en el canal de YouTube CBS UNA Cortés, para que amplíen sus conocimientos. Hay en el área legal y en el área laboral. Son muy buenos seminarios, muy buenas presentaciones de profesionales expertos. También quiero solicitarles a ustedes que nos ayuden llenando la encuesta de satisfacción del simposio. Eso nos ayuda para ir mejorando cada vez más. La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Campus Cortés, en el Departamento Clínico Integral y como proyecto de vinculación sociedad, les damos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su asistencia y principalmente a la expositora
licenciada Stephanie Lazo, profesional en el área de psicología. Gracias por compartir sus conocimientos en este 87 Simposio de Medicina Legal. El objetivo es aprender sobre el delito del estupro en Honduras para disminuir su incidencia en la población hondureña, para su detección también. Será de mucho provecho sus conocimientos. También quiero felicitar a la cuarta rotación de Medicina Legal del 2026 por su dedicación y tiempo utilizado en la preparación y el desarrollo de este simposio, que ha sido de mucha dificultad. Nomás me queda decir que este simposio queda inaugurado hoy, 23 de julio del 2026. Muchas gracias a todos los presentes y cedo la palabra a la moderadora. Sean bienvenidos. Muchas gracias, doctor. A continuación, aperturamos la ponencia del actuar psicológico y para ello llamamos a la alumna Paola Lagos, quien nos hará la presentación y lectura del currículum vitae de la licenciada Stephanie Lazo. Buenas tardes. La licenciada Carol Stephanie Lazo Hernández es licenciada en Psicología, con experiencia en el ámbito educativo y psicosocial, orientada a la promoción del bienestar integral, el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales y el acompañamiento de niños, adolescentes y familias. En el ámbito académico, es licenciada en Psicología por la Universidad Cristiana de Honduras y actualmente cursa un diplomado en Educación Superior, reafirmando su compromiso con la actualización profesional y la excelencia en la práctica educativa. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en instituciones educativas y organizaciones sociales, donde ha desempeñado funciones relacionadas con la intervención psicoeducativa, la consejería individual y grupal, la planificación de programas de apoyo emocional y el diseño e implementación de talleres formativos. A lo largo de su carrera, ha colaborado con instituciones como la Fundación para el Crecimiento y Desarrollo Integral, la Escuela Evangélica Emmaus, Centros Comunitarios de Educación Prebásica, Sueños Infantiles y Destiny Christian Academy, participando en procesos de orientación psicológica, evaluación, mediación de conflictos, desarrollo de estrategias educativas e intervención en problemáticas conductuales y emocionales. Asimismo, ha impartido conferencias y talleres dirigidos al fortalecimiento de habilidades socioemocionales, liderazgo, autoestima y formación docente. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la licenciada Carol Lazo. Licenciada, el espacio y la pantalla son todos suyos. Bienvenida. Es un placer para mí poder compartir y abordar este espacio de aprendizaje, que sin duda alguna va a ser de mucho provecho para nosotros. Es un grato placer compartir, ¿verdad?, este espacio de aprendizaje para cada uno de nosotros y pues vamos a entrar, ¿verdad?, ya en lo que es con respecto a las consecuencias psicológicas asociadas al delito del estupro. Analizaba y pensaba que ese es un tema de bastante controversia, porque al final pues vamos a leer algo que algunos están de acuerdo y otros no, pero pues cada uno tiene su punto de vista y pues es respetable, ¿verdad? Vamos a respetar ese punto de vista. En cuanto a las consecuencias psicológicas, existen muchas, pero debemos saber algo muy importante, que no todas las personas van a reaccionar de la misma forma y no todas las personas van a presentar quizás estas mismas cosas que hoy vamos a abordar, pero eso no significa que las personas no van a necesitar tal vez un acompañamiento psicológico o tal vez apoyarle pues de alguna forma. Cabe mencionar que esto va a depender de la madurez de la persona, del impacto que pueda causar y de lo que puede estar también alrededor de esta persona, de su entorno y de los factores que son el apoyo tal vez para esta persona. Entonces, dicho lo anterior, veamos cómo el impacto puede ser emocional en cada una de las víctimas. Y vamos a utilizar esta palabra porque eso es lo que es. Y las consecuencias psicológicas en las víctimas del estrupo, puede variar según la edad de la persona, según el grado de madurez que esta persona pueda tener, según la relación que esta persona pueda tener con el agresor o el contexto familiar o el apoyo que esta persona también pueda recibir. Podemos mencionar que en el ámbito médico legal, la evaluación psicológica en estos casos desempeña un papel fundamental,
ya que nos va a permitir identificar y documentar algunas cosas que pueden estar ahí para orientarnos hacia una intervención terapéutica que puede aportar algunos elementos que van conforme a la investigación. Pero es importante comprender y garantizar esto de manera integral. Las víctimas tienen un derecho y también tienen que abordarse de manera integral para poder abordar cada uno de los temas que están tal vez alrededor de estas personas que están en este delito de estupro. Y una de las consecuencias, ahí las podemos ver, es la ansiedad y el miedo. Creo que esa es una de las consecuencias que la mayoría de las víctimas va a poder enfrentar. Entonces, cuando decimos ansiedad y miedo, nos estamos refiriendo a una preocupación constante. Las personas que están que pasaron por esta situación, están en una preocupación constante. Quizás les pueda parecer que todo a su alrededor puede estar violento, puede estar oscuro y a veces pueden crear escenarios que tal vez no existen, que tal vez solo están en la mente, porque tal vez recuerden que la ansiedad es exceso de pensamientos, es pensar mucho más allá de tal vez algún escenario que ni siquiera pues existe, que solamente está en nuestra mente. Entonces lo llevamos a ese abordaje y ahí viene una de las principales consecuencias psicológicas, que es la ansiedad de sobrepensar lo que le aconteció a esta persona y por ende viene el miedo. Después de la ansiedad viene el miedo nos puede paralizar, el miedo puede tal vez pensar cosas que tal vez nosotros no están pasando. Creo que a todos nos ha pasado que tal vez vemos una persona y nos empezamos a crear escenarios. ¿Quién me puede hacer esto? ¿Puede acontecer esto? Y tal vez la persona solo está caminando por la calle igual que nosotros. Entonces, en este ambiente la persona también puede estar ahí, inmiscuida en estas dos cosas, en ansiedad y miedo. Entonces, es importante el abordaje dentro de ellas porque es una de las principales consecuencias. Los ataques de pánico pueden ser repentinos, o tal vez la persona puede estar tal vez conversando, platicando y de repente puede entrar en un ataque de pánico porque puede retroceder al momento que esto pasó o aconteció y crearse otra vez el escenario pues de lo que se vivió en ese momento y también puede generar temor a situaciones relacionadas con el hecho. Puede encontrarse en un lugar y puede pensar que este lugar pues puede traer otra vez dicha situación, pero también eso es parte de la ansiedad y el miedo, que es una de las principales consecuencias que puede afectar. También la depresión, a veces no lo dicen, no lo cuentan a nadie, pero su tristeza es tan persistente que está ahí y esta persona pierde el interés completo de realizar las actividades que antes hacía. Esa es una de las señales principales que existe cuando una persona amaba hacer algo y deja de hacerlo de repentinamente. Ahí hay una señal de alerta. Ahí hay una señal que nosotros tenemos que ver y saber qué está pasando ahí y empezar a observar, porque esa es una de las principales señales. Pierde interés en sus actividades diarias, siempre está pensando tal vez de manera negativa, que va a suceder esto, que va a pasar esto, y tal vez no está aconteciendo nada de eso. Sentimientos de desesperanza, quizás piensa que no va a lograr lo que ella está pensando o está proponiendo o tiene pensado hacer en su vida. Todas estas cosas vienen aquí en conjunto a traer una baja autoestima. Estas personas empiezan a creerse inferiores, a no creer que pueden lograr las cosas, empiezan a creer que no son capaces tal vez de hacer las cosas. También otra de las cosas que afecta, y con eso hay que tener cuidado, porque no se dan todos los casos, pero sí se puede dar, y es el estrés postraumático. ¿Qué significa esto? Que puede haber un problema que se piensa antes. O sea, el estrés de pensar que pasó esto y lo otro, pero no está pasando. En realidad no está pasando. Entonces, no sucede en todas las víctimas, pero sí suele pasar. Entonces, también hay que tener ojo con esto. También sentimientos de culpa y vergüenza. La víctima puede responsabilizarse de lo sucedido. Puede decir, fue mi culpa lo que pasó, no debía estar en ese lugar, no debía hacer eso. La víctima empieza a culparse.
culparse de lo que pasó, especialmente si hubo alguna manipulación o alguna presión emocional acerca de esto. También se dan las alteraciones de la autoestima. Esto es una percepción negativa de sí mismo. Hay inseguridades, hay dificultades para poder establecer relaciones saludables. Ya la persona no quiere hacer relaciones, prefiere estar aparte, como quien dice, mantenerse al margen de muchas cosas para poder evitar tener ciertas relaciones que se incluyan a otras personas. Entonces, mejor se aísla y ya su autoestima y su inseguridad pues ya está bastante alterada y se ve de una percepción bastante negativa. También hay problemas en el rendimiento escolar en caso de que la persona todavía esté en la escuela y también laboral. Hay una disminución en la concentración porque está pensando tal vez en ese momento, en lo que pasó en ese momento. Hay baja concentración, se le dificulta concentrarse, se le dificulta mantener la concentración en sus actividades que realiza tanto en su trabajo como en su escuela. También puede bajar su desempeño laboral o escolar. También se puede ausentar de su trabajo o de su escuela. También puede existir un aislamiento social, alejamiento de sus familias, de sus amistades y de las actividades que antes realizaba, que era lo que yo les estaba mencionando al inicio. Prefieren estar apartados de las personas, de sus familiares, de sus amistades y de algunas actividades que antes amaban hacer. Pueden estar también apartarse de ahí, tener ese aislamiento social, quizás para no recordar lo que pasaron o tal vez puede hacer como que vuelva a ese escenario otra vez. Entonces deciden mejor apartarse y tener, como quien dice, su espacio de aislamiento para no poder convivir con las demás personas. También se puede dar dificultad en las relaciones interpersonales y afectivas porque existe la desconfianza, hay problemas para establecer vínculos entre las demás personas para poder sociabilizar, para poder hablar. Se dificulta. A estas personas se les dificulta creer en alguien que las va a cuidar. Es bien difícil porque existe la desconfianza. Hay problemas para establecer vínculos. Existe un temor grande para poder entrar otra vez en relaciones interpersonales y afectivas, porque todo lo ven como una forma de desconfianza. Todo puede ser que va dirigido hacia eso. Entonces, estas personas se aíslan y dificultades para estar en relaciones interpersonales y afectivas. También hay conductas de riesgos. En algunos casos puede presentarse consumo de sustancias, que estas personas se van a las sustancias para poder liberar lo que ellos sienten, se van al consumo de sustancias y en algunos casos también conductas impulsivas o autodestructivas. ¿Qué significa esto? Que pueden llegar a hacerse daño. Puede ser tan grande el aislamiento, la tristeza, el miedo que estas personas puedan enfrentar, que mejor empiezan a hacerse conductas autodestructivas, a dañar su cuerpo o a consumir algún tipo de sustancia para de alguna forma poder liberar lo que ellos están sintiendo. Y a esto le llamamos conductas de riesgo. Y lo que les explicaba al principio, les hacía mención de que había un tema que estaba ahí en diferentes puntos de vista. Las personas pues lo ven desde una perspectiva diferente y yo no sabía que en Honduras existe esta ley y en Honduras lo manejan de la siguiente forma. En Honduras lo manejan este consentimiento que aparentemente existe, lo manejan de que si el código de la niñez, el código penal hondureño, dice que si respecto a la edad y a los elementos que configuran este delito, el estrupo, evita afirmar de forma general que el consentimiento nunca es válido. ¿Por qué razón? Porque la regulación varía según el país y el tipo penal. Y en Honduras específicamente, la protección legal se basa en los requisitos que implica según el Código Penal, establecidos por la legislación vigente, ya que el interés de ellos es cuidar la niñez y la adolescencia. Entonces, al final,
este consentimiento no es del todo válido. Yo quiero que, no sé quién está presentando, me ayude a presentar la última diapositiva, porque ahí está más o menos explicado. Dice, aunque el estupro en la víctima puede expresar una aparente aceptación, o sea que puede ser de que sí, de la relación sexual desde el punto de vista jurídico y el desarrollo psicológico, este consentimiento puede ser no considerado válido o no suficiente. ¿Por qué razón? Porque la persona es menor de edad, en primer lugar, y aún se encuentra en proceso de maduración emocional, cognitiva y social. No está en su facultad de tomar una decisión así. Entonces, este consentimiento se ha llevado a debate, porque hay personas que dicen que sí, que está bien este consentimiento, que ellos lo pueden firmar, pero por otro lado está lo que nos dice el Código de la Niñez, lo que habla sobre la protección de los derechos de los niños y de los adolescentes. Entonces, es importante conocer, y vuelvo a repetir lo que les dije al inicio, estas son algunas consecuencias que pueden existir. No significa que estas son todas. Y no significa que todas las personas van a vivirlo de la misma forma y que todos van a tener lo mismo. Porque recuerden, cada uno de nosotros es diferente y cada uno vive situaciones, las vive de manera diferente. Entonces, cada uno va a poder presentar y proyectar lo que está viviendo de manera diferente. Tal vez lo que a mí me afecte, quizás a usted no. Quizás yo lo voy a proyectar de una forma, pero usted lo va a proyectar de otra. Entonces, es importante saber esa parte y que nos quede claro eso, de que no, que solamente estas consecuencias, no. Vuelvo y aclaro, puede ser que existan otras consecuencias y que tal vez la persona no las proyecta o no las dice de la forma que yo se las acabo de mencionar, pero ahí están basadas las más importantes. Y no todos vamos a proyectar los escenarios de la misma forma, pero sí es importante el abordaje psicológico. Eso sí se los puedo decir. Las personas tal vez no lo van a proyectar tal y cual como yo lo mencioné, pero el abordaje psicológico tiene que ir. Tiene que ir, el acompañamiento psicológico tiene que estar desde cualquier punto de vista, sea que lo exprese como yo se lo dije o sea que no, debe ir. Este abordaje psicológico debe estar presente. Eso es todo lo que yo puedo aportarles. Créanme que fue un gran tiempo para mí poderles compartir un poco acerca de lo que acabamos de aprender. Y no sé quién queda en este espacio. Buenas tardes, muchas gracias, licenciada. A continuación abriremos lo que es el espacio de preguntas. Por favor, pueden escribir sus preguntas en el chat, así puede la licenciada aclarar sus dudas. Tenemos la primera pregunta de Lizy Caballero. ¿Qué factores psicológicos pueden hacer que un menor acepte o no se oponga a una relación sexual con un adulto? Ok, ¿cómo fue la pregunta? ¿Qué factores psicológicos puede hacer que un menor acepte o no se oponga, a una relación sexual con un adulto? Ok, veámoslo desde este punto. Hay muchos factores, pero uno de los principales es este que les voy a mencionar. Y es la falta de uno de las figuras maternas o paternas. Entonces, estas personas buscan este amor porque no lo tuvieron, es una carencia de una de las figuras paternas, entonces lo buscan de alguna forma. Porque recuerden que todos necesitamos estas figuras en nuestra vida, la materna y la paterna. Entonces, si no la tenemos, la buscamos de alguna forma. Entonces, ese podría ser uno de los factores principales y heridas de la infancia. Recuerden que las cosas que no hablamos en nuestra infancia son proyectadas en nuestra adultez. Entonces, creo que esas dos serían uno de los factores principales. Gracias. La siguiente pregunta es de Alexander. ¿Qué herramientas o protocolos de evaluación psicológica se están aplicando actualmente en Honduras para evaluar el impacto emocional en casos de víctimas de estupro?
principalmente el abordaje psicológico. Tiene que estar el acompañamiento de la familia, es muy importante. La red de apoyo que nosotros tenemos, hay algunas herramientas como la consejería, que eso se puede brindar en los espacios cuando ya lo llevan al psicólogo para que pueda hablar. Están algunas consejerías, hay algunas herramientas que se utilizan para poder abordar este tipo de problemas que se dan, y sobre todo es fundamental la red de apoyo que esta persona tiene. Cuando yo me refiero a una red de apoyo, me refiero a quienes están a su alrededor. Si los que están a su alrededor están contribuyendo para que esta persona pueda salir de ahí, porque puede estar con el mejor psicólogo, puede estar con el mejor psiquiatra y todas las personas que están involucradas en la salud mental. Pero si no tenemos una red de apoyo, si esta red de apoyo está fracturada, difícilmente esta persona va a poder salir de ahí. La siguiente pregunta es de Amílcar Quintanilla. ¿Cómo influye el estigma social en la decisión de la víctima de denunciar y buscar ayuda psicológica? Es una pregunta bastante fuerte. Creo que todos antes de tomar una decisión pensamos en qué van a decir los demás, qué van a pensar, pero si hago esto, ¿qué van a decir? Entonces, lo que la gente piense a veces es fundamental para yo tomar una decisión. Pero si yo soy víctima, yo no tengo que pensar en lo que están pensando alrededor, porque es obvio que las personas siempre van a tener otra perspectiva tal vez de lo que yo pienso, pero eso no debe de ser motivo para poder yo callar. Si bien es cierto, la sociedad de repente me va a acusar y va a decir muchas cosas, pero yo tengo que estar consciente que por encima de todo, por encima de cualquier cosa, está mi tranquilidad, está mi paz. Entonces creo que no deberíamos de poner en juego esa parte. Ok, la siguiente pregunta es de Daniel Quintanilla. Desde su experiencia, ¿cuál considera que es el mayor reto psicológico en la atención integral de una víctima que ha sufrido de estupro en Honduras? Vuélvame a repetir la pregunta, por favor. Desde su experiencia, ¿cuál considera que es el mayor reto psicológico en la atención integral de una víctima de estupro en Honduras? Creo que hay muchos retos que vamos a enfrentar y que difícilmente los vamos a superar en una hora de terapia. No, este es un trabajo en conjunto que puede llevar, no sé, años, meses. Todo va a depender de cómo esto se maneje y de cómo se lleve. Y creo que uno de los principales retos, creo que es que la persona acepte que tal vez está en una condición y que necesita ese abordaje, que necesita poderle abordar, de poder recibir ese abordaje y de poder ayudar. Creo que ese es uno de los principales retos que se enfrenta para poder terminar de que eso sea un desarrollo integral y de poder ayudarle a la persona. Ahora, José Portillo. ¿Qué recomendaciones daría a los padres y educadores para identificar cambios emocionales o conductuales que puedan sugerir una situación de abuso o estupro? Creo que nosotros como docentes conocemos a nuestros alumnos y como padres deberíamos más conocerlos. Entonces, una de las principales señales de alerta, yo cuando veo a uno de mis alumnos, les voy a poner este ejemplo. Yo trabajo con niños pequeños, trabajo de primero hasta noveno, pero cuando yo veo a uno de mis niños de primer grado, aparte de todos, yo sé que algo está pasando. Y siempre voy y le pregunto. Entonces, nosotros tenemos que ser, aunque no seamos papás, no seamos cuidadores, pero tenemos más de algún niño bajo nuestro cuidado. ¿Sí? Por eso nos volvemos ya, por ende, cuidadores. Entonces, tenemos nosotros que tener esa visión y saber de que cuando vemos algo que no está bien, nosotros conocemos a nuestros niños y sabemos. Entonces, sabemos que cuando algo no está bien, tenemos que saber cómo actuar. Y una de las cosas es cómo actuar, es preguntarle al niño, acercarse al niño para poderle abordar. Porque no me sirve de nada yo ver lo que está aconteciendo si yo no me acerco a él,
Si yo no me acerco a él y yo voy e indago acerca de lo que está pasando. Y volvemos a lo mismo otra vez. Ahí influyen los padres. En el caso de los docentes, hablo de mi perspectiva como docente, hablar con sus padres, acercarme al niño, hablar con sus padres. Eso creo que es una de las principales cosas que como docente y como padre, pues debemos estar ahí alerta al cuidado de nuestros pequeños. Muchas gracias, licenciada. Y con esto pues cerramos el espacio de preguntas y respuestas y continuamos con el programa. Solo antes de cerrar este espacio vi que alguien escribió un mensaje acerca de que en este país no estamos educados. Lo vi más o menos ahí a grosso modo. Ciertamente nos hace falta mucha educación en muchos temas y este es uno de ellos. No estamos concientizados acerca de la importancia, número uno, de la salud mental. Está estigmatizada en nuestro país y estos temas también están estigmatizados. Entonces es necesario que nosotros, como personas que estamos preparándonos, seamos parte de ese cambio. Si no estamos educados en nuestro país, pues nosotros seamos parte de ese cambio. Seamos parte de eso, que se quiten esos estigmas, que la salud mental no es importante, ni que estos temas tampoco son importantes en el abordaje. Gracias. Muchas gracias, licenciada, por ilustrarnos y educarnos también sobre este tema que es muy importante en nuestra sociedad y sobre todo en estos días. Así que, como alumnos de la cuarta rotación de Medicina Legal del 2026, junto con el doctor Alejandro Álvarez, otorgamos el presente certificado por su participación como expositora en la sesión Consentimiento y Edad, implicaciones médico-legales en el delito de estupro en Honduras, desarrollada el 23 de julio del 2026 a través de Google Meet. Así que con eso le agradecemos, licenciada, por sus palabras, por su conocimiento, y también le otorgamos las palabras de despedida para que se dirija a nuestro público. Gracias. Ha sido un verdadero placer abordar este tema con cada uno de ustedes, donde aprendo yo y aprenden ustedes. Creo que estos espacios son para eso, para poder aprender y poder crecer. De mi parte, decirles de que sigan esforzándose. Estuve de ese lado como estudiante y ya sé lo que a veces uno no quiere, ¿verdad? Entonces, pero sí les puedo decir que se esfuercen hasta lograr su objetivo. No se desenfoquen, permanezcan firmes hasta lograr lo que ustedes se han propuesto. En el camino se van a encontrar muchas cosas, pero que dentro de esas cosas ustedes aprendan a levantarse y a superar cada una de ellas. Muchas gracias, licenciada Lazo. A continuación, avanzando con nuestro programa, tenemos la ponencia del actuar médico legal por nuestro docente, el doctor Alejandro Álvarez, quien ha impartido esta clase durante muchos años y cuenta con una vasta experiencia acerca de este tema. Así que, doctor, pues el espacio es suyo. Gracias por también dirigirnos como grupo sobre este tema y también gracias por ilustrarnos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, licenciada Stephanie Lazo. Estuvo muy bueno la exposición, sus conocimientos que nos regaló. Esperemos que nos acompañe con otras presentaciones. Soy emergente en relación a este simposio. No quiero que quede aquel vacío de la parte legal que le correspondía a la abogada Inés Cubero, pero tuvo un serio problema de salud grave que prácticamente no puede participar. Pero le damos las gracias porque hubo el intento y desgraciadamente pues aparecen estas situaciones que están fuera de las manos de uno. Bueno, no soy abogado, pero soy perito forense y he dado la clase de medicina forense por casi 30 años. Vamos. La siguiente. Ahí dice delitos sexuales. Los delitos sexuales
principalmente estipulado por el estupro, que es el tema de hoy, está en el título 9, denominado Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual, en el capítulo 1. Ahí vamos a ver varios delitos del Código Penal, que es la violación, que no es el tema, pero que va a estar relacionado, agresiones, incesto, estupro y hostigamiento sexual. Entonces, vamos a ver algunas estadísticas que nos van a ayudar a comprender que miles de niños menores de edad están siendo agredidos sexualmente todos los años. Y uno quisiera que al ejercer el derecho bajara la intensidad, pero desgraciadamente va en aumento los casos. Estadísticamente vemos que se mantienen los porcentajes, pero como hay una fórmula estadística de determinar el número de casos sobre la población, entonces los porcentajes se mantienen igual y uno consideraría que es lo mismo, que siempre no ha habido ninguna diferencia entre un año y otro año. Pero cada año que pasa son 1,000, 10,000 el aumento. Entonces pareciera que no fuera significativo, pero sí es significativo. ¿A qué sigue? Si ven acá una investigación de la carrera de Derecho que evaluaron en la clínica forense del municipio de San Pedro Sula, vieron que los delitos sexuales eran el 12% y el estupro correspondía al 1% de esa persona. Pero el 12% de 3,620, más o menos, era entre 350 a 400 personas que sufrieron delitos sexuales. La que sigue. Cuando pasamos al 2014, se mantuvo prácticamente los delitos sexuales en 12%, pero la población aumentó y por lo tanto las mujeres agredidas y menores de edad agredidas sexualmente aumentó en cantidad. Sigamos. Acá vemos que a todas las edades sufren agresiones sexuales. Desde que nacen a los 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años y acá de 14 en adelante, pero menor de 18 años, está relacionado el delito del estupro. Sigamos. Ya esto estamos hablando en el 2020. El 2020 fue un año muy especial para Honduras, para el mundo entero, porque hubo una pandemia terrible donde hubieron miles de muertos por el COVID. Entonces, para control de la transmisión de enfermedades, se estableció el hacinamiento, que todo el mundo quedara dentro de las casas encerrados. Y entonces vienen los delitos sexuales, explota. Es decir, aumenta de 12 a 15,8%. Y ya acá la población agredida en el 2020 fue de 14,421. Entre el 15% de 14,000, ya estábamos hablando de casi 3,000 personas. 3,000 personas que sufrieron algún tipo de delito sexual. ¿Sí? Sigamos. Siempre el estupro se mantuvo entre el 1 y el 2%. En ese año, del 2020, se estableció que quiénes eran los sujetos activos, es decir, los que agredían sexualmente a las mujeres. Y sorpresivamente, todos eran conocidos. La mayoría eran conocidos, los que están de color azul, ¿sí? Conocidos, familiares, padres, hijos, hermanos, padrastros, ¿sí? Y al sumar todo esto, vemos que la barra subiría
a lo desconocido. Continuemos. Ese es el 2020. Pero ahora estamos con estadísticas últimas que encontramos en el Observatorio de la Violencia de UPass, de la universidad, con apoyo de todas las instituciones que se encargan de investigar diferentes tipos de delitos. ¿Sí? Acá entonces en el 2024 eran 17.542 y de esos delitos sexuales bajó al 12%. Ya estamos fuera de la pandemia. Y entonces volvió a su porcentaje estadístico normal, el 12%. Pero, ¿qué pasa? Antes eran 300, después eran 3.000, ahora son 2.107 personas con delitos sexuales. Es decir, va en aumento, pero es que la población va aumentando también. Pero las estadísticas se han mantenido iguales. Solo fue en la fecha del 2020 que se dispararon y desgraciadamente fueron familiares y conocidos. Continuemos. Igual se cambió los agresores. Ya en el 2024 no fueron la familia, no fueron los conocidos, los amigos, los primos, los sobrinos, sino que fueron los desconocidos. Porque el problema del hacinamiento también llegó a provocar, tratar de controlar el COVID, pero el otro generó otros tipos de delitos. La que sigue. Como dijo la licenciada, toda aquella persona que sufre un delito sexual tiene un daño psicológico y a veces mental, ¿sí? Miren esta investigación que se hizo de las últimas que pude hacer y que nos permitieron ver los expedientes, ¿sí? Se hizo una investigación de enero a diciembre del 2014 al 2015. ¿Qué pasaba con estas personas que sufrieron una agresión sexual, principalmente la violación? Todas fueron evaluadas por un psiquiatra. Todas desarrollaron un daño mental y psicológico, ¿sí? De cualquier tipo de depresión, de leve, moderada, severa, trastornos de ansiedad, pánico, estrés agudo, bueno, de todo. Y como consecuencia grave, algunas personas tenían la tendencia al suicidio. Entonces, todos estos delitos sexuales pueden llegar a producir el suicidio, desgraciadamente, terminar con la vida de una joven o una mujer adulta, ¿verdad? Entonces, pueden desencadenar por este daño que no se le da seguimiento, porque el ministerio las examina, las evalúa, determina, pero de ahí ya no se le da seguimiento. Entonces, la persona tiene que buscar una asistencia con un psicólogo o con un psiquiatra para continuar y poder superar este daño psicológico o mental que tenga esta persona que sufrió algún tipo de delito sexual. Sigamos. Bueno, esto es violación, pero no vamos a hablar de la violación, pero sí puede estar relacionado el estupro con la violación, porque va a depender de algunas situaciones especiales, ¿sí? Miren lo que es la violación, está en el artículo 249. Constituye delito de violación el acceso al canal no consentido, porque la licenciada dice, ¿es válido el consentimiento o es válido no el consentimiento? No, no es válido. Es un parámetro para determinar una pena, ¿sí? Pero realmente no es válido en menores de edad, de 18 años. Por lo que dijo la licenciada, que no están en su desarrollo mental para determinar si están aptos para ya tener relaciones sexuales,
tener un matrimonio marital para tener hijos. Es decir, está su cuerpo en un proceso explosivo de hormonas. Hay un cambio terrible de la adolescencia a la mujer y eso se activan todas las hormonas femeninas. Y entonces viene un tipo, se aprovecha de esa situación donde le da todo, le dice que le va a regalar la luna, que le va a dar casa, que le va a llevar a paseos, que se va a casar. Y entonces la muchacha cae. Y entonces tienen relaciones y dice con consentimiento. Pues ahí se pierde la parte de que es violación. Ya no es violación. Pero tiene que haber una edad que ya la vamos a ver. ¿Sí? Sigamos. Bueno, el no consentimiento ocurre cuando se emplea violencia o intimidación y es menor de 14 años. Si esta muchacha, esta menor de edad, tiene menos de 14, no ha cumplido los 14, 13 años, 11 meses, no, aunque ella diga, sí, vamos a hacer relaciones, yo quiero hacer relaciones, no es válido, es una violación, ¿sí? Porque la ley la protege. Se está establecido que cualquiera persona femenina que tenga menos de 13 años y dice que sí, y un adulto hace relaciones, está cometiendo el delito de violación. Por esa razón, metí esta parte de acá para ver la diferencia de que cuándo es violación y cuándo se considera estupro. Sigamos. También se ha logrado que emborrachar a las muchachas, drogarlas, dormirlas y hacerles la relación sexual. Claro, ellos no pueden decir, no quiero, no, paren aquí, porque el decir eso es no consentimiento. Pero cuando disminuye su estado de vigilia, que no se pueden determinar lo que quieren, entonces quedan indefensas y por lo tanto sigue siendo una violación, aunque tenga 14 a 18 años, pero la drogada siempre sigue siendo, y que haya dicho que sí, pero fue drogada, fue manipulada por sustancias químicas y eso entonces cambia el sistema de decisión de esta la persona. Por lo tanto, sigue siendo violación y no estupro. Sigamos. A ver, en el artículo 250 hay otras agresiones que no las vamos a ver ahorita. Sigamos. Las penas previstas en los artículos anteriores son de violación, son de 6 a 9 años. En el caso de que haya menores de 14 años, pues se aumenta la pena. ¿Sí? Sigamos. Bueno, el incesto es otro detalle que también tenemos que determinarla para compararlo con el estupro. ¿Sí? El acceso carnal con descendiente, hermano o sobrino que sea mayor de 14 años y menor de 18 años. ¿Sí? Aunque haya dado su consentimiento, es un incesto, no es estupro, porque aquí hay una relación sanguínea entre las dos personas, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Por lo tanto, no se debe decir, no, que ella nos queremos, que ella aceptó, y yo que la quiero mucho, pero eso es un incesto. No hay que confundirlo con estupro. Aquí la pena es mayor, es de 4 a 6 años. ¿Sí? Sigamos. Y siempre hubo el consentimiento. Igual tenemos a los menores que se cometen delitos por medios como los celulares, ¿sí? Como el internet, el intranet,
Facebook, YouTube, donde la finalidad es exponer los genitales, su cuerpecito, pedir que hagan relaciones sexuales, pero entonces también eso es delitos. Sigamos. Bueno, y ahora estamos en el tema que corresponde el día de hoy, pero teníamos que ver los anteriores porque también se pueden confundir y el abogado defensor puede establecer el estupro para darle una pena de 6 meses a 1 año. Y eso pues fácilmente solo tenemos que pagar una multa y estamos libres. Pero en caso de los otros, las penas son más altas. Entonces hay que evitar tener bien claro las definiciones. ¿Qué es el estupro entonces? Quien utilizando engaño realiza actos de contenido sexual con persona mayor de 14 años y menor de 18 años. Debe ser castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Antes la pena era de 6 años a 8 años como al inicio de la inauguración. Es decir, que aquella persona que cometía el delito de estupro no tenía derecho a estar libre bajo fianza. Es decir, tenía que estar en una prisión por 6 mínimo a 8 años. Pues con este código, nuevo código que ya no es tan nuevo porque ya está viejito, del 2017 y publicado en el 2019, hicieron un montón de reformas ahí que han visto que ha habido muchos errores, pero que se han estado arreglando, ¿sí? Prácticamente la pena es muy suave. Establece entonces como elementos jurídicos el sujeto pasivo debe tener una edad mayor de 14 años, pero menor de 18 años. El sujeto activo, que es el agresor, el que propone tener relaciones sexuales, que sea mayor de edad, ¿sí? Y que no tenga ninguna relación consanguínea, que no sea pariente ni nada de eso, porque eso cae en incesto, no en estupro. El tercer requisito es que el engaño le ofrece matrimonio, le ofrece casa, le ofrece vehículos, le ofrece un montón de cosas que los padres tal vez no se le puede dar. Y entonces a estar con los padres se prefiere ir con ese adulto que le está de repente engañando. El problema con este estupro es qué pasaría en el caso de que esta persona se une con una muchacha de 14 años menos 18, le promete casarse, se casa, tiene relaciones sexuales, la muchacha nunca había tenido relaciones sexuales y cuando cumple los 18 años se divorcia, la deja botada, con hijos, sin nada, y se va a buscar a otra menor de edad. Y ese es ahí donde tiene el problema este Código Penal, que prácticamente en cierta parte defiende a los menores de edad, pero también los deja al cumplir los 18 años, pues totalmente sin la protección. Y entonces se da cuenta la muchacha de que después de tener un hombre que le da todo, y esta persona, cuando ya cumple los 18 años, que ya no tiene ninguna responsabilidad, y ya pues prácticamente no va a haber ningún delito, la deja abandonada, ¿verdad? Entonces, creo y considero que este artículo, pues, la pena es muy suave, muy baja, fue establecido porque para que el sistema penal fuera más rápido, ¿verdad? Que no haya mucho atraso, pero son situaciones que
se queda desprotegido. Una persona que cometa el delito de estupro 6 meses a 1 año o servicios domiciliarios a la ciudad o a las instituciones por 1 año prácticamente para estar con una muchacha que nunca ha tenido relaciones sexuales, pues eso es algo de que no hay protección. No hay protección con esta. La persona no piensa mucho de volver a delinquir con este tipo de delitos cuando el mismo sistema atribuye a que se pueda volver a hacer otro estupro con otra muchacha. Entonces, son situaciones en que no está contemplado en esta ley, ¿verdad? Desgraciadamente. Hay estadísticas que dicen que de 10 niñas, 7 sufren agresiones sexuales. 7. Es decir, el 70% de las niñas sufren agresiones sexuales a nivel de Honduras, y eso está terrible. Ahorita lo vi en el código, una investigación que se hizo en el 2023 por las Naciones Unidas, y otro que la hizo la IUPA con los mismos resultados. Entonces, me asusté con esos valores que prácticamente en más de alguna fase de su vida ustedes han tenido acoso sexual, han engañado o han sido violadas, pero que las muchachas callan, como dice la licenciada, por el miedo de ser público en esos periódicos, mejor se callan y entonces entran en una gran depresión terrible, una ansiedad en depresión, y por esa razón los delitos sexuales van en aumento, aunque estadísticamente se mantienen iguales. En el 2024, ¿cuántos casos de estupro hubieron en todo el año? 46 personas, 46 muchachas de estupro, ¿sí? Y que estamos hablando del 2% de la población de delitos sexuales. O dirán ustedes, 46 personas, sí, pero son 46 que tuvieron el valor de hacer una denuncia. No hacen denuncia por el miedo. Y entonces nosotros acá queremos decir, hagan la denuncia, porque si no hacen la denuncia, no se va a ejercer el derecho. Siempre se va a ir en aumento esos delitos sexuales. Sigamos a ver. Bueno, con eso termino mi participación. Si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos para brindarles. Muchas gracias, doctor. Estaremos pendientes de sus preguntas en el chat. Quiero acordarles que nos ayuden con la encuesta de satisfacción. Tal vez de repente vamos a salir mal porque no ofrecimos, no se dio todo lo que ofrecimos por la ausencia de la abogada, pero está justificada que no esté presente el día de hoy. Y esperemos que se recupere pronto de esa enfermedad. Ya tenemos preguntas en el chat. La primera es de Nayeli Villeda. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que comete el personal médico al recolectar evidencias en estos casos y cómo afectan estos el proceso penal? Bueno, cuando más que todo no son errores médicos, alguno debe de tener algunos errores, ¿sí? Todos están especializados en el ministerio para obtener evidencia. Pero, ¿qué pasa cuando una persona sufre un delito de violación? La muchacha la violaron en contra de su voluntad, la agredieron, le pusieron una pistola, le pusieron un cuchillo. Entonces, cuando se da cuenta,
o la pudieron haber dormido, cuando se da cuenta, se ve ensangrentada sus genitales, le duele sus genitales, le duele su abdomen y empieza a llorar, ¿sí? Y ella busca a su amiga, porque de último busca a la mamá o al papá de último, pero lo primero que va a hacer es ir a bañarse. Y cuando se baña, y además de bañarse, agarra la ropa y la tira al basurero o la quema. Y entonces borra todas las evidencias que podemos haber obtenido para llegar con el hecho. Si vimos que los conocidos eran con mayor frecuencia, entonces tenemos que buscar primero. El no tener la tecnología moderna nos puede afectar un poco, pero se trabaja con los mejores conocimientos que se tenga en relación al delito sexuales. El equipo que se utiliza son el colposcopio, la citología, pruebas de fosfatasa alcalina, la prueba de embarazo para determinar. El no hacer todos esos exámenes, considerar que la persona no fue agredida, bueno, fue agredida, pero no se obtuvo evidencia ante un juicio, pues desgraciadamente no vamos a poder comprobar que fue un delito de violación, ya sea violación, incesto o un estupro. Cuando hay un estupro, hay consentimiento. Y cuando hay consentimiento, hay el deseo de hacer relaciones sexuales. Y al tener el deseo de relaciones sexuales, va a haber lubricación en la vagina. Y al penetrar el pene, normalmente no hay lesiones porque hay lubricación. Pero ¿qué tal viene una muchacha y dice que sí, que vamos a tener relaciones, pero en el acto dice lo contrario? No, no quiero. Y el decir el no es no. Entonces la persona no puede decir no, porque ella dijo que sí, nos estimulamos, nos acariciamos, estamos todos activos y entonces tuvimos relaciones sexuales. Y después me sale que no. Y yo ya activo, entonces tuve que hacerle relaciones sexuales. Eso se llama violación. Si no tenemos evidencia, ¿cómo comprobamos que es el delito de violación? Para eso tenemos que hacer nuestro buen trabajo. El trabajo es buscar evidencia, elementos probatorios, porque en base a eso trabaja el nuevo Código Penal. La evidencia física, pero también nos pueden dar los peritajes de psicología y los peritajes psiquiátricos, que también son ellos los especialistas, que cuando nosotros no tenemos evidencia, podemos ver si ellos nos pueden dar una evidencia de una afección por un tipo de delito de estos. La siguiente pregunta es de Daniel Quintanilla. Dice, si una menor acude a consulta por sospecha de embarazo o revisión de rutina y revela haber tenido relaciones con una persona mayor de edad con o sin su consentimiento, ¿cuál es el límite que existe entre el secreto profesional y la obligación legal del médico de denunciar? Ok. Me voy a ubicar en el código de ética del colegio médico. Todos los médicos tenemos que tener conocimiento de ese código de ética, código de moral. Ahí está el secreto médico. Y el secreto médico dice que no podemos decirle a nadie lo que nos diga esa persona. Pero hay 3 o 4 excepciones, ¿sí? 3 o 4 excepciones. La excepción es que la paciente nos pida
un certificado, una constancia médica. Entonces, ahí vamos a decir todo lo que tiene ella, pero ese es de utilidad para ella. El otro es que nosotros tengamos dudas en algún diagnóstico y esta persona puede, este médico, perdón, médica o médico, tiene que hacer una consulta con otra persona más especializada en ese, pero tenemos que pedirle siempre la autorización. Y al darnos la paciente la autorización, entonces podemos pasar esta información al otro médico como interconsulta, ¿sí? Esa es la segunda. La tercera es que viene el Ministerio Público con una orden judicial firmada por un juez, que le demos el expediente y le demos un resumen, pero debe de contemplarse que es una orden judicial firmada por un juez, ¿sí? Esa es la tercera. Y la cuarta, también hay una cuarta, que consiste en que si este médico se da cuenta de que es un delito o que de repente esta persona tiene relaciones sexuales y que tiene SIDA y que se está acostando con muchas mujeres o muchos hombres y está transmitiendo el SIDA, el síndrome de insuficiencia humana, eso es un delito y hay que reportarlo también. Entonces, esos son los 4 factores o elementos que uno puede romper el secreto médico. De ahí, por lo demás, no se puede romper el secreto médico. Continuamos con la pregunta de Alexander. ¿Qué herramientas legales inmediatas ofrece el Ministerio Público para proteger a la víctima mientras se desarrolla la investigación y el proceso penal? Bueno, en esa área no sé, pero sí sé que se le puede aislar, se le puede evitar que la persona que está agrediéndola no se puede acercar a 2 cuadras, 3 cuadras, que no la puede llamar, que no la puede amenazar, porque automáticamente entonces se enjuicia y ya prácticamente es juzgado, ¿sí? De ahí, pues, me imagino que han de ver algún tipo de que ocultan a la persona, pero en este sistema acá es muy difícil. Y la última pregunta de Iliana Duarte. ¿El estupro se puede castigar como coacción? Si hay coacción, no es estupro, porque ya está obligándola, ¿sí? Entonces, no es estupro, es violación. Acuérdense que el estupro es que ella aceptó por amor, porque conveniencia, pero si hay coacción, amenaza, algo que la inhibe, la drogue, amenaza a otra persona, ¿verdad? Entonces, es un delito de violación. Cuando ocurre esto, que no debe de haber, ese es el otro parámetro del estupro, no debe de haber violencia, no debe haber coacción, no debe haber amenaza, ¿sí? Y no debe haber una inhabilitación mental. O es decir, que es una retrasada mental. No hablamos de las retrasadas mentales que tienen mayor de 14 pero menos de 18 y acepta. Pero él tiene un problema, una enfermedad mental. Por lo tanto, una relación con una retrasada mental debe de ser con una mayor de edad y que debe de tener consentimiento de sus padres. Y el otro, el consentimiento de sus padres. ¿Qué pasa con el consentimiento? Ya me acordé del consentimiento de los padres. ¿Qué pasa si de repente tiene 16 años, tiene el consentimiento de los padres,
que sí pueden tener relaciones, que se puede unir un adulto mayor, un mayor perdón de edad con esta muchacha menor y tiene el consentimiento de los padres. Pues en el Código Nuevo está algo muy bueno, ya eso sí me encantó de leer ese artículo, que todo familiar, padre o madre, que oculta o omite el no denunciar un delito, también tiene la misma pena. Y entonces ya eso es algo bueno del Código Penal nuevo. No me acuerdo qué artículo es, pero hace poquito lo leí. Pero eso es muy bueno porque prácticamente protege más a esta persona y los que son culpables de la agresión, el sujeto activo, que es el adulto que le hace relaciones al sujeto pasivo, que es la menor de edad, con la autorización de los padres, se vuelven cómplices de ese delito. Muchas gracias, doctor. Con esto terminamos con el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes de salir, si nos ayudan llenando la encuesta que se encuentra en el chat de la reunión, les agradeceríamos mucho. En nombre de cada uno de los estudiantes de la cuarta rotación de Medicina Legal, agradecemos haber contado con la licenciada Stephanie Lazo por el tiempo y conocimiento compartido durante este simposio. Recordando que la educación genera confianza, la confianza genera esperanza y la esperanza genera paz. Esta enseñanza se convierte en un pilar de una sociedad más consciente y libre. Gracias a cada uno de los participantes presentes, esperemos que todos hayan obtenido algo valioso que permanezca en sus vidas y que este simposio, sin duda alguna, haya aportado un aprendizaje más a su formación. Sin nada más que agregar, recordando de que nos llenen la encuesta, por favor, y esto ha sido todo. Bendiciones.